Grabando. Hola, buenos días, ¿qué tal estáis? Una vez más aquí estamos, Lara Carrasco, abogada, experta en anticorrupción, y seguimos con estas charlas para poder trasladarte la iniciativa del grupo de expertos anticorrupción que hemos hecho esta propuesta de texto de ley al Congreso de los Diputados para transponer la Directiva de Protección al Denunciante de Corrupción. Entrevista de hoy realmente te va a parecer, bueno, de no creer, así que si quieres realmente ponerte en el lugar de dónde estamos, en este país que llamamos presuntamente democracia, escucha esta charla de hoy, no te la pierdas, que va a ser algo increíble. Hoy nos acompaña un denunciante de corrupción, Roberto Macías, al que le voy a dar la palabra directamente. Un momento, perdón, antes de empezar, acordaos. Tenéis en la descripción del vídeo aquí abajo o en corruptil.com en la pestaña Proyectos, Ley de Prevención y Lucha contra la Corrupción, toda la información de la que vamos a hablar hoy aquí. Tenéis un poco el grupo de expertos que han estado colaborando en este proyecto, que también están en todas las charlas que hemos grabado anteriormente a la que vamos a grabar hoy. Y además tenéis la directiva, tenéis la propuesta de texto de ley. Y sin más preámbulos, te voy a dar paso. Roberto, buenos días, ¿cómo estás? Lara, ¿qué tal? Encantado de intervenir en estas charlas tan enriquecedoras y que son tan necesarias hoy en día para sensibilizar a la opinión pública y también trasladar nuestro mensaje a los grupos políticos que parece que se resisten en escucharnos. Llevamos muchos años, Lara, como tú sabes, intentando que en España haya una ley que proteja a las personas que informen casos de corrupción. Es fundamental hoy en día en la lucha contra la corrupción una ley antifraude, una ley anticorrupción. Porque no puede ser que estemos haciendo trabajos de forma dispersa, sin ningún tipo de orden, organización, ¿no? Yo, Lara, si me lo permites, voy a explicar mi caso. Este caso que lo pudiera haber escrito Kafka, un proceso totalmente kafkiano, absurdo, ridículo, esperpéntico. No encuentro forma, otro adjetivo para calificarlo porque es el atropello que hace la justicia contra un alertador de corrupción. Como sabes, Lara, yo, y es así, he revelado, he hecho una denuncia pública sobre la financiación ilícita. Les vamos a otorgar el beneficio de la duda, la presunta financiación ilícita de la OGT en Andalucía. Del año 2006 al 2012 soy testigo como trabajador que en la UGT se han realizado una serie de prácticas totalmente irregulares para financiar al sindicato. Una vez que soy despedido y después de hacer una valoración de verdad rigurosa, de estar mucho tiempo meditando qué hacer con esa información a la que yo tengo acceso porque soy trabajador del departamento donde se gesta este presunto fraude millonario. Y créeme de verdad, Lara, que he pasado miedo, muchísimo miedo, porque sabía que iba a enfrentar una organización que tiene unas vinculaciones políticas, por eso se le llama el sindicato hermano del PSOE. Entonces, una vez que decido que este sistema que no puede mantenerse en el tiempo, porque de verdad es obsceno que una organización se venga financiando de esta forma, prácticamente haciendo una rapiña y depredación de fondos públicos, de subvenciones, pues acudo a determinados medios para informarles de lo que estaba ocurriendo. Esto es un escándalo en el año 2013 que supone la salida de Manuel Pastrana, que había dirigido al sindicato durante 15 años. También supone la caída de su sucesor, Francisco Fernández Sevilla, la salida anticipada de Cándido Méndez y paralelamente en España también otros trabajadores, al ver que esta información empieza a moverse, también hacen denuncias, ellos acuden a los juzgados y hacen denuncias de lo que ha ocurrido, ¿no?, con la UGT y este fraude a la formación. Se les investiga en Asturias, se les investiga en Extremadura, en Canarias por el mismo modus operandi y en La Rioja también por el mismo modus operandi.
hay una investigación en marcha a raíz de esas revelaciones públicas, Lara, hay una investigación judicial en marcha que encabeza Mercedes Zelaya, que se ve entorpecida por sus mismos compañeros, que se ve boicoteada por los fiscales. Parece que no querían que esta investigación avanzara, ¿no? Incluso, fíjate, una vez que... Roberto, Sí, perdona, todo presuntamente. sí, 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 presuntamente. O sea, antes de nada, vamos a decirle a la gente que, como no tampoco vamos a explicar el caso pormenorizado, que cualquiera que tenga interés en conocer el caso al detalle puede acceder a Google, poner UGT Andalucía, casos de UGT Andalucía, cursos de formación, Roberto Macías, y ahí va a encontrar ingente cantidad de artículos que se llevan publicando a lo largo de todos estos años, ¿no? Sí, sí, Cualquiera que quiera claro. profundizar más, y ahí lo tiene. Claro. Bueno, perdona que Y entonces, Lara, te quería comentar estos dos escenarios, ¿no? Donde ellos, hay una investigación paralela que va lenta, que va a trompicones, que no avanza, y luego una investigación donde yo estoy recibiendo todo el acoso judicial, donde estoy siendo víctima, eh, considero, de una fiscalía que no es ni sensible, que no está haciendo adecuadamente su labor, porque ya en ese momento, Lara, hay una directiva europea, cuando se me juzga, la directiva europea 1937-2019, que es relativa a la protección de alertadores de corrupción, una directiva que yo he solicitado al juzgado en sala que se me aplique, porque lo único que he hecho, Lara, es revelar, hacer una denuncia pública de unos hechos presuntamente ilícitos. Me he llevado la sorpresa que el juzgado, y es una sorpresa, porque siendo una directiva de obligado cumplimiento cuando se afectan derechos subjetivos, como en mi caso, pues la jueza ha venido a desestimarlo por dos supuestos, ¿no? También contrarios a la directiva. Uno es el supuesto que no he utilizado los canales formales de denuncia, es decir, que no he hecho una alerta ante la empresa, o que no he ido a la fiscalía ni a la policía. Lara, yo creo que todo el mundo sabe de la perversión de las instituciones en España, de la corrupción sistémica, de la corrupción institucional. ¿Cómo le piden a una persona que se inmole? Si yo he hecho, Lara, estas revelaciones públicas a través de los medios, era de alguna forma de proteger mi anonimato y a proteger a mi familia, ¿no? Yo entendía que no tenía la obligación de que mi nombre figurara en una investigación judicial, porque sabía de las consecuencias que esto podía traer, y a la vista está, ¿no? Que al final el primer condenado soy yo. Y Mira, entonces, sí, si me lo permites, sí, 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 eh, queremos un poco vincular el porqué de la necesidad de la transposición de la directiva, que los que nos han venido siguiendo ya saben que es de transposición obligatoria en el plazo de ya casi un año y medio le queda para transponer esta directiva de protección al denunciante de corrupción, que ya les hemos comentado que está en la descripción del vídeo, pueden acceder a la directiva y a la información sobre la directiva, más la propuesta de texto de ley que hemos hecho el grupo de expertos, que muy concernidos con todos estos casos que hay, hemos hablado bueno, primero de tener que recoger un sistema integral, porque la transposición de la directiva no obligaría, por ejemplo, a establecer juzgados especializados, pero a la hora de juntarnos todos los expertos, lo que estábamos hablando era hacer un ciclo de protección desde el inicio hasta una sentencia firme, ¿vale? claro. De todo un procedimiento. Entonces, para que lo entienda la gente, tú lo que has hecho, o sea, después de denunciar, hay un calvario enorme de denunciar, decides hacer una cosa que también ha habido mucho debate y que voy a invitar a la gente a que vea la charla de Estefan Grueso, de Filtrala, que habla sobre el tema de las denuncias anónimas, y también la charla de Lisa de la Nuez, que habla sobre la protección del denunciante y el debate que ha habido a lo largo de los años con denunciante. Yo digo denunciante alertador. Tú dices alertador, yo denunciante, porque son los dos términos que hemos seguido recogiendo, Sí, ¿vale? sí, sí. Alertador. En el caso de denunciante sería, en la propuesta de ley, que también hubo un debate, era en el momento en que entras dentro de un sistema judicial o administrativo, tener la categoría de denunciante, pero realmente
El nombre que le quita todo tipo de connotación negativa es el de alertador. Así que tras un periodo de un calvario hasta llegar a denunciar, te decides a denunciar y resulta que el juez te imputa a ti un delito de revelación de secretos. Y la fiscalía pide 4 años de cárcel para ti. Sí. En este escenario, Lara, que has comentado, resulta fundamental la creación de juzgados especializados. Y te lo voy a decir rápidamente. En mi proceso ha habido cantidad de dilaciones, informes que han tardado años en emitirse, lo cual me ha producido a mí una estigmatización porque no he podido defenderme y cuando me he podido defender han pasado años. Entonces es un calvario, un infierno que vivimos las personas que enfrentamos causas judiciales, ¿no? Somos conscientes de la lentitud y de la torpeza judicial. No sé si la justicia, es evidente que la justicia se tiene que modernizar, pero en el caso de los alertadores es necesario y fundamental la creación de juzgados especializados para evitar la estigmatización que sufrimos. Nos convierten en víctimas cuando nosotros lo único que hemos querido realizar con nuestras denuncias es que este sistema se transforme, sea limpio, transparente y que los responsables de estas prácticas irregulares pues asuman sus responsabilidades penales. Y bueno, Lara, comentabas el... Sí, perdona. Es que solamente quiero puntualizar, antes de entrar en la parte, porque como sé que eso ya es kafkiano total y no vamos a parar, antes de entrar en toda la tramitación del procedimiento judicial, explicar también, ¿no?, que tanto en la directiva como en el texto que proponemos para su transposición, en el texto de ley, recoge una serie de derechos de los denunciantes, de los alertadores o denunciantes de corrupción, que tienen que ver con la protección laboral, con la atención psicológica, con la... Bueno, mira, incluso hicimos una parte que era el tema de la protección de testigos, asignársela la protección de testigos a la alta autoridad de lucha contra la corrupción, porque sabemos que nosotros y cualquiera que esté próximo al sistema judicial español, que no funciona esta institución realmente, o sea, que te dejan al albur de tu propia suerte y que te defiendas tú y no... Entonces, un poco antes de contar en concreto cómo ha sido el procedimiento, que creo que es ya el colmo de todos los colmos, decir que te ha costado trabajo encontrar trabajo, que te has tenido que ir a tu provincia, que tienes hijos, que tienes familia, que has vivido un infierno, porque parece que recae sobre un alertador la responsabilidad de salvar la honestidad del país, mientras toda la ciudadanía mira para otro lado sin hacer nada, muy preocupados por la corrupción. Pero realmente es como muy difícil que, no sé, será miedo. Yo el otro día veía a Maite Morao, otra charla que recomiendo mucho que la vean, aquí en el canal de YouTube, Maite Morao, denunciante del caso de en Sabadell, la veía muy tranquila explicando su calvario, pero el calvario personal, ¿no?, que te impacta bastante porque realmente es un infierno, ¿no? Lo digo porque si nos puedes hacer una pequeña síntesis, ya sé que es difícil, antes de que entremos en el procedimiento judicial, de lo que ha supuesto personalmente para ti esto. Es muy difícil rehacer la vida de los alertadores una vez que nuestros nombres son públicos, que ya están, que ya las tramas corruptas saben quiénes son las personas que han iniciado todos estos procesos. En mi caso, Lara, tú lo has dicho, me ha costado y me sigue costando muchísimo el volver a encontrar una oportunidad laboral. Entiendo que debe de haber una especie de listas negras donde nuestros nombres figuran y donde la empresa privada desafortunadamente se les cansa o se les llena la boca de hablar de compliance, pero luego no somos personas válidas para los procesos de selección de personal porque consideran que nuestras alertas pues han perjudicado, entiendo que a una parte del sistema. La verdad es que me cuesta mucho entender, Lara, porque hoy en día las empresas no nos dan oportunidad a los alertadores de corrupción,
cuando lo decía hace un momento, ¿no? Ellos están promoviendo estas prácticas, estas buenas prácticas, anticorrupción, compliance, y a nosotros no nos dan la oportunidad, y conozco muchísimas personas muy válidas, como Luis Gonzalo Segura, Ana Garrido, que no han vuelto a encontrar una oportunidad y estamos haciendo trabajos de subsistencia, como es mi caso. Tenemos que inventarnos rápidamente porque hemos visto que nos encontramos con las puertas cerradas, que el mercado laboral nos ha expulsado y que tenemos cargas familiares a las que hacer frente. Yo lo he contado en algunas ocasiones, Lara, esta situación me ha desbordado tanto en tantos momentos que en mi casa hemos estado a punto de vernos en la absoluta pobreza. Ha habido grandes personas que nos han ayudado emocional y psicológicamente. Yo he necesitado ayuda psicológica porque no entendía cómo este sistema conspiraba contra mí, cuando lo único que había hecho es eso, unas revelaciones públicas para poner de manifiesto una serie de irregularidades graves que hoy en día se cifran en 40 millones de euros y son a la baja, Lara, porque la investigación judicial se ha centrado en unos años muy concretos y no ha querido ni ser ni ambiciosa ni entrar a investigar realmente otros años. Y entonces, en este escenario, Lara, yo me he visto totalmente desamparado, desprotegido, intentando sobrevivir como he podido, con mucha dignidad, eso sí, pero que además, Lara, muchas personas en España pueden tirar de relaciones familiares o de amistades, que no es mi caso, ¿no? Yo soy un emigrante mexicano y entonces, pues este grupo de posibles aliados, pues no lo tengo, ¿no? Y una vez que has denunciado un acto de corrupción en una empresa, pues todos te dan la espalda, como me ha pasado a mí, ¿no? Te consideran su enemigo y te quedas... Perdona, mis hijos muy pequeños cuando todo empezó. Yo sí, yo cuando empecé eran prácticamente bebés, ahora mi niño tiene 8 años y la niña tiene 5. Empieza este calvario en enero del año 2014, las revelaciones las hago en el 2013, es decir, llevo ya 6, 7 años de mi vida en este proceso que no termino nunca de cerrar y cuando lo quiero cerrar se vuelve a abrir y me vuelven a hundir, ¿no? Llevo desde el 13 de mayo que me comunicaron la sentencia, pues hablando con muchísimas personas, con muchísimos medios, exponiendo de nuevo mi vida, la injusticia de la que soy objeto, intentando de nuevo visibilizar el drama que vivimos todas las personas que en este momento en España alertamos casos de corrupción. Te digo, no soy el único caso, creo que ya lo has dicho, ha intervenido Maite, supongo que intervendrán otras grandes personas y todos... Arantxa, aquí, perdona, Arantxa eh, Sánchez. Arantxa Mejías, de los fondos buitres, tienen de Madrid, tienen la charla. La de Ana Garrido también y la de Maite Morao, porque digamos un poco que es como es un fenómeno muy amplio, están los denunciantes, la situación de los juzgados, los abogados, o sea, que digamos que el grupo es multidisciplinar y trata muchas materias y eso es las charlas que ha habido para tratar, por ejemplo, las soluciones desde la parte empresarial, lo que hemos recogido en la propuesta de ley desde la parte de los alertadores y la protección a los alertadores, lo que se requiere, cómo deben ser las denuncias anónimas, qué institución debe ser la que coordine todo el sistema, un poco ha sido así. Antes de empezar a hablar de el caso en concreto, porque a mí me alucina que había un procedimiento principal y el tuyo se haya instruido en un juzgado distinto cuando es la misma causa, ¿sabes? Con un juez distinto, deberían haberse acumulado, entiendo yo. No me conozco muy a fondo, ¿no? Pero si está vinculado a una causa principal, que es una causa de corrupción, tu parte debería estar incluida, ahora nos lo vas a explicar un poco, pero yo invito a si algún empresario ético nos está escuchando, pues nada, ya sabe, yo creo que es al revés, que una persona que es capaz, un alertador, como veo como un valor para trabajar en una empresa,
porque es una persona íntegra, honrada, que incluso sabiendo que se juega su vida, su salud mental, el pan de sus hijos, el suyo, su techo, su comida, quedarse desasistido y sin red y poder hundirse, porque también lo hablábamos con Ana y con Maite y con Arantxa, nosotros estamos aquí, pero muchos otros no lo pueden contar. Entonces, digamos que nosotros estamos aquí por los que no lo pueden contar. Yo en concreto voy a decir una cosa. Yo llevo muchos años en esto, ¿no? Ya sabes. Y me acuerdo una vez que íbamos, Arantxa Mejías y yo, a la presentación a una presentación de un libro, me parece que era de Jesús Cintora. Y acababa de empezar el tema de los desahucios dentro de los fondos buitres, ¿no? Y entonces yo había quedado con ella para ir a ver esta presentación del libro de Jesús y me llama, ya estaba yo prácticamente llevando el Círculo de Bellas Artes y me llama, pues, hecha un mar de lágrimas para decirme que no puede venir, que se ha suicidado un vecino, ¿no? Y iba por la Gran Vía, que me quedé sentada en una silla diciendo... lo viví como, bueno, como hemos fracasado todos como sociedad, como un dolor horrible, y cada vez que se me olvida ¿por qué hago esto? Me acuerdo de esa historia siempre. Porque hay gente que está aquí hoy con nosotros para poder contarlo y se lo debemos todos, no ni tú, ni yo, ni los 4 locos que estamos en esto, sino toda la sociedad española. Porque a veces se te olvida que es un tema también que tiene un final triste para algunos, ¿no? Entonces, los que estamos aquí lo hemos podido gestionar, ¿vale? Y queremos que se apruebe esta ley para que no suceda más a menudo. Así que nos puedes explicar ahora un poco cómo fue el procedimiento judicial, cómo ha sido. Pues mira, esto también ocasiona, Lara, un conflicto entre juzgados. Como tú lo has dicho, hay una investigación principal y la mía que se sigue en paralelo. En la investigación principal interviene Mercedes Alaya, que tras conocer inmediatamente que me han sido intervenidos mis ficheros en mi domicilio, y ella, investigando la financiación ilícita de la UGT, solicita al juzgado acceder a mis ficheros, ¿no? Para investigar en qué material o qué información podía tener yo. Me llama a la unidad central operativa donde yo efectivamente autorizo a que se revisen esos ficheros. Además, doy una manifestación, un testimonio sobre lo que yo conozco en ese momento de la operación Sirene, que es la operación que inicia la Guardia Civil para investigar la financiación del sindicato y tal. Pues resulta que la magistrada que instruye mi caso no le facilita a Mercedes Alaya esta información diciendo que pudiera vulnerarse mi intimidad personal, cuando estamos hablando que en el otro caso son delitos realmente graves, ¿no? Fraude en subvenciones, falsedad documental, malversación de caudales públicos, y que yo no tenía ningún inconveniente en facilitar esa información. Pues hay un conflicto entre juzgados, un intercambio de autos donde finalmente le dice a Laya, esta jueza de la instrucción 11, oyes, lo que yo estoy investigando son delitos de una especial gravedad y de repercusión social, y al final es lo que te digo, no le permiten acceder, y esto lo que ocasiona, Lara, es que mi magistrada, haya paralizado casi un año la investigación, ¿no? Se da esta pieza se considera secreta y no se levanta el secreto hasta 6 o 7 meses después. Un esperpento. Por eso, Lara, vuelvo a insistir en que son necesarios los juzgados especializados para que no se cometan estas dilaciones indebidas, para que los alertadores podamos salir pronto o lo más pronto posible de estas causas que son complejas y que se instruyen en años. No es posible que la vida de una persona quede paralizada durante un año, durante años, que nos sometan a penas de banquillo, como en mi caso, porque estoy seguro y estoy convencido que en la Unión Europea, cuando lleguen a los tribunales europeos, se resolverá, y si no antes, ¿no? Porque si logramos la transposición de la norma, pues se resolverá muchísimo antes. Mira, vamos a hablar un poco de sí. esto, porque a ti te condenan. A ver si puedes explicar, porque estamos en 25 minutos y nos hemos dicho que es media hora, si no, no tiempo.
lo de que te condenan a 2 años por revelación de secretos mientras en la puerta de al lado, en el juzgado de al lado, están instruyendo una causa de más de 40 millones. A ti por Sí. revelación de secretos. El primer condenado en los cursos de formación es el alertador, que es que como para quedarse alucinado. Pero además haces valer la directiva. Que la directiva, me gustaría decir también que, te lo estaba preguntando antes de que empezásemos a grabar, que ha habido un caso en Canarias, ¿no? Sí. Que, claro, o sea, te condenan a 2 años sabiendo que hay una directiva que el gobierno español tiene la obligación de transponerla en menos de en un año y medio. Que, ¿cómo es esto? Vamos a ver. Pues mira, esto que es kafkiano, que se condene primero al alertador antes que a esta trama corrupta, tiene una posible explicación, Lara, que es que estas personas hayan trazado una estrategia judicial para intentar invalidar toda la investigación, toda la instrucción. Es decir, en este momento me condenan por haber obtenido pruebas ilícitas y entonces estoy convencido que esto en algún momento en la otra investigación judicial intentarán utilizarlo para exonerarlo y que los andaluces no recuperen nunca los 40 millones que le reclaman al OGT. Esto es así de perverso, Lara. Yo me he convertido en una especie de cabeza de turco para que una organización corrupta sea exonerada del pago de 40 millones de euros. Esto tiene unas implicaciones políticas también, como lo decía al principio. No hay que olvidar que la UGT es el sindicato hermano del PSOE y que al PSOE no le interesa en este momento, con este gobierno tan débil, pues que su sindicato, el que le puede ayudar en las movilizaciones y en calentar la calle, sea condenado. Entonces, en este esperpento judicial, Lara, yo intento que prevalezca la directiva también por una razón, que la directiva establece que en caso de que yo sea alertador de corrupción, las pruebas serán totalmente lícitas, válidas, es decir, que ellos no lo podrían utilizar para escaparse por esa vía. Por eso es fundamental, Lara, que en mi caso en algún momento se me considere alertador. Vamos, la jueza lo tiene claro que soy alertador, pero como no cumplo estos dos supuestos, que no sé por qué hace esta interpretación errónea de la directiva. Yo he hablado con especialistas que intervienen en tu grupo, personas que son grandes conocedores y también se extrañan de la interpretación errónea que hace la jueza al decir, oye, es que primero tenías que haber acudido a un canal interno y luego a las autoridades, y no es así, Lara. Y Bueno, además... habría que decir, es decir, que la directiva y el texto que se propone para la transposición, desde luego las denuncias anónimas están permitidas. Es decir, es muy amplio, es enormemente amplio el catálogo de protección. De cualquier forma casi puedes denunciar, ¿no? Y sobre todo el tema de la revelación de secretos cuando se trata de causas de corrupción no opera. Si tú Claro. estás denunciando que están robando recursos públicos, no opera. Y luego, el hecho de que haya habido un juzgado en Canarias que ha tomado en consideración para no imputar a una investigada, condenar me refiero, no me sé muy bien la causa, pero sé que se ha hecho valer en un juzgado español la directiva. Y habiendo un fiscal anticorrupción que me dices que además está instruyendo en el otro procedimiento, es el mismo fiscal, es absolutamente incomprensible realmente que te pidiese 4 años de cárcel. O sea, no lo logro entender, salvo que detrás haya algo que se nos escape. Claro, Lara, para mí también esta situación es kafkiana. Es que te digo, es un proceso, parece que escrito por Frank Kafka. El fiscal anticorrupción, incluso para procesar a la cúpula, en el auto de procesamiento utiliza mi testimonio y dice, como manifiesta Roberto Macías, estas personas eran plenamente conocedores de este sistema tal. Pues ese mismo fiscal es el que me pide 3 años de prisión, la acusación particular 4, y es el mismo fiscal que también rechaza la posibilidad que yo me pueda acoger a la directiva. Entiendo, Lara, que hay a lo mejor intereses que a mí se me escapan, que no comprendo por qué el fiscal anticorrupción, que es el primero que tiene que velar por la legalidad, sea el primero en que me dé también esta estocada, ¿no?
Voy a decir una Sí. cosa que es muy importante. El tema de los juzgados especializados, hablábamos un poco también de la forma, primero, de la celeridad de la instrucción. La propuesta del texto de ley que hemos hecho la tienen aquí abajo en la descripción del vídeo o en corruptil.com, en la pestaña Proyectos, Ley de Prevención y Lucha contra la Corrupción, ahí pueden acceder. Entre otras cosas, primero, por la celeridad en la instrucción, porque tú no puedes tener 10 años en Gürtel, o sea, digamos que es una constante. 10 años de instrucción de un procedimiento que los alargan por los informes, por todo este rollo. Y mientras tanto están los alertadores viviendo un infierno, 10 años, que no hay manera de salir de ahí. 10 o más. Por otro lado está el tema de, bueno, los informes periciales que tú ya has dicho, que si tardan en elaborar los informes, que luego los informes los elaboran personas que vienen de ministerios, por tanto, sujetos a presiones. Y luego está la formación de los jueces y los fiscales en temas de concienciación, educación un poco, de conocer un poco la materia, ¿no? Que es importantísimo. Y bueno, digamos que instruir a favor, no en contra de los que alertan, ¿no? Entonces, y luego me parece una cosa, porque cuando hablamos de un caso en concreto que afecta a un partido en concreto, la otra España sale con esa rabia de el y tú más. Entonces, me gustaría decir que lo que te ha pasado a ti le ha pasado a un montón de gente, pero con una presión de otro tipo de partidos políticos, ¿sabes? Que el tema de lo que estamos hablando es que el poder político de cualquiera que sea el color tiene barra libre prácticamente para acosar a cualquier alertador en España. Da igual que sea uno, que sea el otro, que el tema es que lo que hay que construir es un sistema de respuesta a la corrupción que hoy ahora, no existe. Eso es un poco... Claro, Lara. Y también en este escenario que has descrito, donde hay una implicación política, los medios de información también parece que les surte efecto, ¿no? Es decir, tampoco informan. Yo estoy haciendo un seguimiento de las noticias y los medios que son más de izquierda, con los cuales me identifico yo ideológicamente, es que no han tocado mi caso. Es curioso que parece ser que hay temas que los mismos medios se encargan de silenciar, de ocultar, porque a la línea editorial les molesta. También hacen una utilización espuria de nuestros casos de corrupción y me parece lamentable que no haya una información imparcial, ¿no? De casos graves como el de Ana Garrido, como Maite Morado, Arantxa Sánchez Mejía, y muchísimas personas es que nos vemos en ese también, en ese juego mediático, ¿no? A mí de verdad, Lara, si tú me sitúas de un lado, pues yo soy de un lado del anarcosindicalismo, que considero de verdad necesaria la actividad sindical, pero no esta de los sindicatos verticales, ¿no? Porque UGT y comisiones forman parte en mi ideología del sindicalismo vertical. Pero los medios es que no informan. Y mira, incluso las televisiones públicas que pagamos todo, que se mantienen con nuestro dinero, tampoco informan. En Canal Sur, que es una televisión autonómica, no dan voz a ningún alertador de corrupción, cuando Andalucía es una de las comunidades más castigadas por la corrupción. El caso de los seres, 680 millones de euros, donde se ha acosado una funcionaria, María José Rofa, que es una de las personas que ha señalado la participación de Chávez y Griñán en este sistema de financiación ilícito. No le dan voz y al contrario la administración la persigue. En mi caso, desaparecido de Canal Sur y así todos. Es muy triste. Bueno, déjame decirte, no solamente no dan voz a los alertadores, no nos dan voz a los abogados, jueces, activistas que queremos hacer la transposición de la directiva, que tenemos una propuesta de ley, que es como que es completamente ajeno, no hay forma. Por eso le pedimos muchas veces a la gente que nos escucha en estas charlas que comparta, claro. o sea, que nosotros tenemos el texto de ley, que ya hemos llegado a las puertas del Congreso, que ya les hemos dado a los diputados, a la mayoría del arco parlamentario, la propuesta del texto de ley, que les queda 1 año y medio para transponer la directiva, que es de un calado inmenso y que ya están llegando tarde para transponerla, y que nos escuchen y nos ayuden
a que nos hemos juntado un gran grupo de expertos para redactar esta ley, que es imprescindible que se tramite cuanto antes, ya no solamente por la protección a los alertadores, ni porque funcione mejor el sistema judicial, sino porque, lo decimos mucho, la lucha contra la corrupción es una medida económica de primer orden, hay que proteger el dinero público. Y bueno, que lo que nos centramos un poco es en las soluciones. Tenemos la solución, tenemos el texto, tenemos todo. Así que Manos ya a la obra. hemos pasado los 35 minutos. Si quieres algo más que añadir, dime a ver. Lara, simplemente finalizar dándote las gracias. Es fundamental que personas como tú y como tu asociación nos den voz, porque en otros lados nos silencian. Es fundamental que llevemos un mensaje de unidad a los partidos políticos. Es fundamental que nos impliquemos todos porque estamos luchando contra un sistema, yo le denomino el establishment de la corrupción, y tenemos que ser fuertes, tener estrategias en común y presentar iniciativas como la que ustedes han trabajado para que ellos tengan pocas posibilidades de no escucharnos, ¿no? O sea, para que quede claro, somos la sociedad civil queriendo fiscalizar la actividad de los grupos políticos de todo el arco parlamentario. Porque si nos quedamos en el y tú más, entonces No volvemos a avanzamos. quedarnos en. Claro, no avanzamos. Se trata de que todo el arco parlamentario tenga un sistema de fiscalización a través de una institución independiente, que en este caso era la alta autoridad. Mira, antes de terminar voy a decir que va a salir el circulito del logo de Corruptil. Si le dan ahí se pueden suscribir al canal, que si les ha dado mucha rabia, que compartan, que se lo mandan por WhatsApp, que lo publiquen en Twitter, en Facebook, que nos ayuden a difundir. Nosotros estamos en @corruptil en Twitter, en Facebook, tú también, así que... Sí, lo compartimos, Lara, con mucho gusto. Es fundamental, es lo mínimo que podemos hacer. Pues nada, muchas gracias por haberte prestado a sumar en esta labor de concienciación de la importancia que tiene a transponer esta ley, y nos seguimos viendo. Cuídate mucho. Muchas gracias, Lara. Grabadora, pero tú no puedes. Hasta luego. Oye, gracias, adiós.